Buenos días, chicos. Una vez que hemos terminado con el teatro, vamos a ver la segunda parte del tema, que no es más que un repaso de todos los tipos de sintagma y complementos que hemos visto y de análisis sintáctico, ¿vale? Os hago este vídeo recopilatorio para que, bueno, sabéis que tenéis más vídeos explicativos con respecto a sintaxis, pero bueno, que os sirva un poco de recuerdo, ¿vale? En la página 216 os exponen cuáles son los pasos para hacer un análisis sintáctico. Entiendo que esto ya medio lo domináis o lo deberíais dominar, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el sujeto y el predicado. Os recuerdo que el sujeto no tiene por qué estar siempre explícito, que puede estar omitido, ¿vale? Que eso también lo veis bastante bien. El sujeto normalmente está al principio, pero puede ir en medio de la oración. Simplemente la característica que tiene que tener es que concuerde con el verbo, ¿vale? El número con el verbo, ¿vale? Os recuerdo también que existen oraciones con verbos impersonales, que os recuerdo que estos verbos impersonales se daban con verbos meteorológicos, verbos haber y hacer en tercera persona de singular, por ejemplo, hace o hay o había, y el pronombre se más verbo en tercera persona singular, que esto lo vimos el otro día también, ¿vale? Entonces, en ese caso no existiría sujeto, analizaríamos toda la oración como si fuese un predicado, ¿vale? Separar sujeto y predicado, más o menos lo aprendisteis en primaria y creo que ni tan mal se os da, ¿vale? Ahora, recordad que en el sujeto, si el sustantivo, o sea, si el núcleo es un sustantivo, que normalmente lo es, ¿vale? Siempre va a ir acompañado de un determinante. Y que solo hay un complemento que pueda ir en el sujeto. Uno, 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 solo uno, ¿vale? Ese complemento es el complemento del nombre. ¿Qué características tenía este complemento? Una, que normalmente iba acompañada de la preposición de. Por lo tanto, es un sintagma preposicional. Diccionario de latín. ¿Por qué decimos que de latín es un complemento del nombre? Pues porque no es de francés ni es de inglés, te especifica que es de latín, ¿vale? No solo podía aparecer este complemento del nombre con una preposición, también podía aparecer simplemente un adjetivo. Por ejemplo, el boli rojo, por ejemplo, ¿vale? Es el boli rojo y no es el azul, ni el verde, ni el amarillo, es el rojo, ¿vale? Pero que recordéis que solo puede haber un complemento, que es el complemento del nombre, dentro del sujeto. Todos los demás son complementos del verbo, ¿vale? Entonces van en el predicado. Recordar también, muy importante, muy importante, que tenéis que valorar si el verbo del predicado, o sea, el núcleo del predicado, es un verbo copulativo, es decir, ser, estar o parecer, o es un verbo predicativo. ¿Por qué? Pues porque si es un verbo copulativo, se nos tienen que encender las alarmas y recordar que con los verbos copulativos puede aparecer un atributo, que os recuerdo que era un adjetivo que concordaba en género y número con el sujeto, ¿vale? Y en los verbos predicativos hay otra serie de complementos. Al igual que tenéis que valorar si el verbo está en voz activa o en voz pasiva. ¿Por qué? Porque si está en voz pasiva, se os tienen que volver a encender las alarmas y recordad que en voz pasiva existe un complemento que solo, única y exclusivamente aparece en voz pasiva, que es el complemento agente y siempre va introducido por la preposición por. Esto quiere decir que si os encontráis un verbo copulativo, busquéis un atributo que solo va con verbos copulativos y si encontráis verbos en pasiva, que busquéis un complemento agente introducido por la preposición por que solo va con los verbos en voz pasiva. Que os recuerdo que la voz pasiva se formaba con el verbo ser más el participio, ¿vale? Entonces ya hemos repasado complemento del nombre que van solo en el sujeto, atributo y complemento agente, ¿vale? Estos tres. Vamos a repasar el resto de los complementos que los tenéis en la página 318. Vamos a repasar todos excepto el complemento de régimen, que este no lo hemos visto, ¿vale? No nos ha dado tiempo, es el más difícil de explicar y prefiero que lo aprendáis el año que viene tranquilamente, ¿vale?
y que asimiléis todos los demás. Entonces, el primer complemento que tenéis es el atributo, que ya lo hemos repasado, ¿vale? Recordad que el atributo, unas características, va con verbos copulativos, que esto ya os lo he dicho, ¿vale? Se puede sustituir por lo, ¿vale? Recordad que los verbos copulativos nunca jamás pueden llevar complemento directo, así que todo lo que podamos sustituir por lo será atributo, ¿vale? Y concuerda con el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, esa sopa está muy caliente. Si yo dijese esas sopas estarían muy calientes, ¿vale? Si está en singular debe estar en singular, está en plural, ¿vale? Seguimos. El complemento directo. Otro complemento del predicado. Solo aparece en el predicado. ¿Cuáles eran sus características? Lo podíamos sustituir por los pronombres lo, la, los o las. O como en nuestro caso somos leístas y laístas, para no liarnos, o si teníamos alguna duda, lo más sencillo era pasar la oración de activa a pasiva. Y en voz pasiva, el complemento directo pasa a sujeto. Por ejemplo, Marta lee el libro. Si lo sustituyésemos por un pronombre para verificar, sería Marta lo lee. Así que ya no tendríamos ninguna duda porque lo podemos sustituir por el pronombre lo. Pero por si tenemos alguna duda, si consideramos que el libro es un complemento directo, vamos a asegurarnos. Si la paso a pasiva, ese complemento directo tiene que funcionar como sujeto. Es decir, el libro fue leído por Marta. Cuando paso la oración a pasiva, el libro, que es lo que yo pensaba que era complemento directo, pasa a sujeto, sí. Por lo tanto, no tendremos ya ninguna duda de que eso es un complemento directo. Vale. Vamos con el complemento indirecto. Otro complemento del verbo, por lo tanto, solo puede ir en el predicado. Recordad que lo podíamos sustituir por le o les. Pero hay una característica muy propia de este complemento que facilita que lo identifiquéis, y es que va precedido por la preposición a, ¿vale? Felipe compró regalos a sus sobrinas, ¿vale? Felipe les compró regalos, como lo podemos sustituir por le o les. Ya sabemos que complemento indirecto, pero vuelvo a repetir que como somos leístas y laístas, otra de las características que tengo que mirar es que eh, lleva la preposición a, ¿vale? El complemento agente ya lo he explicado, va solo y exclusivamente con los verbos en voz pasiva y siempre va introducido por la preposición por, ¿vale? Eso no teníais ningún problema. Los complementos circunstanciales tampoco teníais ningún problema en identificarlos, solo os tenéis que acordar que hay un montón de tipos y que cada uno corresponde con una pregunta que se le hace al verbo, ¿vale? Solo hay que preguntar al verbo. Y le preguntamos cómo para circunstancial de modo, que recordad, hay un vídeo en el que explico el atributo, el complemento predicativo y el circunstancial de modo para que no los confundáis, así que buscadlo. Si pregunto cuándo es circunstancial de tiempo, si pregunto dónde es circunstancial de lugar, si pregunto para qué es circunstancial de finalidad, si pregunto con quién es circunstancial de compañía, etc. Ya sabemos que hay un montón, ¿vale? Y teníamos también el complemento predicativo, que os dije que funcionaba igual que el atributo, solo que con verbos predicativos, es decir, con todos los verbos excepto con ser, estar y parecer, ¿vale? Igual, es un adjetivo que concuerda con un nombre. En el caso del predicativo, no solo concuerda con el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, ellos llegaron cansados, ¿vale? Si digo ellas, será cansadas. Y si digo ella, será cansada, ¿vale? Concuerda con el sujeto, es un adjetivo que concuerda con el sujeto, pero va con un verbo predicativo. Esto sería un sintagma adjetival con función de complemento predicativo. ¿Qué pasa? Que los complementos predicativos no solo concordaban con el sujeto, también podían concordar con un complemento directo que tuviesen al lado, ¿vale?
Vale, por ejemplo, lo tenéis aquí. El cliente quería nuevos todos los informes. Este nuevos no concuerda con el cliente, sino que concuerda con todos los informes. Porque si yo digo todo quería nuevos el informe, pasa de plural a singular, ¿vale? Entonces, el complemento predicativo es un adjetivo que concuerda con un sustantivo, que puede ser el sujeto o puede ser un complemento directo que tenga al lado, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Recordad que todos los complementos del verbo, que son funciones, tienen que ir acompañados siempre de un tipo de sintagma que vimos. El sintagma nominal, cuyo núcleo es un nombre, el sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo, el sintagma adverbial, cuyo núcleo es un adverbio, el sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo, y el sintagma preposicional, que empieza por preposición, no que su núcleo sea una preposición, ¿vale? Bien, imaginad que tenéis esta. Vamos a ver. Os lo hago en grande. Mi profesor de lengua llegó enfadado ayer. Vale, vamos a intentar analizar esta oración y vamos a recordar todos los pasos que teníamos que dar, ¿vale? Lo primero es encontrar el verbo y vamos a buscar cuál es el sujeto. Es algo que concuerda con el verbo, entonces es el profesor, ¿vale? Pues mi profesor o mi profesor de lengua. Recordad que esto va con esto, porque no es mi profesor de matemáticas ni mi profesor de historia, es específicamente el de lengua. Por lo tanto, mi profesor de lengua será el sintagma nominal, porque su núcleo es un nombre con función de sujeto, y todo lo demás será el sintagma verbal. Predicado verbal, recordad, había dos tipos de predicados, el verbal que va con verbos predicativos y el nominal que va con verbos copulativos. Mi determinante, que ya os lo he dicho, ¿por qué? Porque todos los sustantivos en castellano, a no ser que sean nombres propios, van con determinante. De lengua, ¿qué tipo de sintagma es? Como empieza por preposición, sintagma preposicional. ¿Y cuál es su función? La de complemento del nombre, porque es el único complemento que puede ir dentro del sujeto, ¿vale? Vamos con el predicado. Y solo hay que preguntarle cosas al verbo, ¿vale? Como llega enfadado cuando llega ayer. Y aquí voy a lo que os he dicho antes de que repaséis el vídeo del complemento circunstancial de modo, el predicativo y el atributo. ¿Por qué? Porque para saber que esto es un sintagma y que esto es otro, yo le he preguntado al verbo. Y para identificar este sintagma le he preguntado cómo. Normalmente la pregunta cómo responde a un circunstancial de modo. Pero recordad que os dije que los complementos circunstanciales de modo siempre son sintagmas adverbiales. Y enfadado es un sintagma adjetival, es un adjetivo, ¿vale? Ahora, como es un sintagma adjetival, se me encienden las alarmas. El verbo es un verbo predicativo. Voy a ver si enfadado, que es un adjetivo, concuerda con el sujeto en género y número. Si yo digo profesora, llega enfadada. Y si digo profesores, llegan enfadados. ¿Concuerda? Sí. ¿Es un adjetivo? Sí. ¿Va con un verbo predicativo? Sí. ¿Qué tipo de complemento es? Complemento predicativo. Y para identificar este sintagma, que es un sintagma adverbial, porque ayer es un adverbio, recordad que los adverbios no cambian de forma, son invariables, ¿vale? No cambian no tienen, no hacen plurales ni género, ni masculino o femenino, ¿vale? No puedo decir ayera. Es un sintagma adverbial y yo para identificarlo le he preguntado al verbo cuándo. A la pregunta cuándo, circunstancial de tiempo. Y ayer sería el núcleo, ¿vale? Yo sé que os tenéis que acordar de un montón de cosas, pero bueno, en este tema, en la última parte, tenéis un buen resumen y tenéis los vídeos de todas las explicaciones que os he ido dando en YouTube. Así que por favor, por favor, por favor, repasaos absolutamente todo, 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 porque las oraciones ya os dije que son
muy importantes y para el examen de la semana que viene, vitales. Vale. Quiero que hagáis los ejercicios. Vale. No voy a complicar mucho de momento. El 2, que es facilísimo, lo tenéis que analizar, ¿vale? Solo tenéis que hacer lo que os pide el ejercicio, que es súper fácil. El 4, para ir repasando complementos. Y el 5, para recordar formas verbales, ¿vale? De momento no tenéis que analizar. 2, 4 y 5, ¿vale? Hasta mañana.